Asambleísta Julio Logroño. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ocupar mi tiempo únicamente en exponer cuestiones de fondo que me parecen trascendentales en el proyecto de reforma. La principal, señor presidente, si bien es cierto que la congestión de los procesos judiciales con respecto a menores, que el retraso en la fijación de audiencias es un problema social que va en perjuicio de quienes necesitan el apoyo de sus progenitores, no tiene la solución en reformar la ley ni en transferir facultades jurisdiccionales de agentes extraños a la Administración de Justicia. Se ha peleado por varios años, señor presidente, en aplicar en el Ecuador la unidad jurisdiccional. De hecho, el anterior Tribunal de Menores, que existía como dependiente del Ministerio de Bienestar Social, se convirtió en juzgado de la niñez y de la adolescencia y pasó a formar parte de la función judicial. Precisamente porque la función o la atribución de fijar pensiones alimenticias, provisionales o definitivas, es la consecuencia de una acción judicial y la fijación es la sentencia. Por tanto, no deja de ser una atribución jurisdiccional. Y esta no puede ser ejecutada ni dispuesta por alguien extraño a la Administración de Justicia. Señor presidente, sería como asimilar que en un proceso penal la orden de prisión preventiva sea dispuesta por un comité ciudadano. Sería como asimilar, señor presidente, que cualquier medida cautelar o precautelatoria en un proceso civil, por ejemplo, en un juicio ejecutivo para asegurar el pago de un cheque y se dispone la retención de una cuenta, sea dispuesta por un comité ciudadano. Entonces, ¿para qué las atribuciones judiciales? ¿Para qué la unidad jurisdiccional? Es necesario, señor presidente, buscarle una solución al caos que se ha armado en el juzgamiento de los derechos de los niños y de los adolescentes. Pero la solución está en la función judicial. Está en que si nosotros reformamos una ley, dispongamos que por determinada cantidad de habitantes se cree un juzgado de la niñez y de la adolescencia. Sin duda alguna, si nosotros tenemos una medida de coerción en la norma constitucional y en la norma legal, vamos a obligar a que el Consejo Nacional de la Judicatura implemente los juzgados de la niñez que nos vienen prometiendo desde la creación del Código de la Niñez y de la Adolescencia y que lastimosamente hasta el momento no se ve reflejado. Es un grave problema y una grave deuda que la función judicial tiene con los ciudadanos, pero esta no es la solución. La solución está en la Administración de Justicia y obviamente nosotros podemos presionar por medio de esta ley para que se disponga de forma definitiva el límite de ciudadanos por los cuales debe existir un juez de la niñez en cada cantón de la República. Por otra parte, señor presidente, quiero referirme a los dos recursos que se establecen en estas reformas. Primero, el recurso de apelación. En el ignumerado 9 se permite la apelación de la fijación provisional de alimentos. Pero, señor presidente, recordemos que por eso es provisional, porque el juez al momento de dictar sentencia puede ratificarse en esa fijación provisional o puede incrementarla o disminuirla de acuerdo a las condiciones del alimentante y al alimentado que han sido demostradas durante todo el proceso. Hasta que nosotros apelemos un auto provisional de fijación de alimentos con la lentitud de la justicia, puede ya salir la sentencia de la fijación definitiva, la cual obviamente sí debe ser apelada. Pero lo que estamos haciendo con la posición es simplemente permitiendo la dilatación del proceso, por más que únicamente cause en efecto devolutivo y no en efecto suspensivo. Entonces, meditemos bien la posibilidad de apelar esto, que no me parece nada adecuado, y solamente dejemos en la posibilidad de apelar, obviamente, la decisión definitiva del juez de una fijación definitiva de alimentos. Pero quiero referirme al recurso de revisión. El recurso de revisión doctrinariamente tiene cabida únicamente en los procesos penales, porque el recurso de revisión dispone, como su palabra lo dice, revisar las pruebas actuadas durante un proceso penal que permitieron la condena de un imputado, o permite al imputado, en base a nuevas pruebas
pero que existieron al momento del cometimiento de la supuesta infracción, incluirlas nuevamente en el proceso para que cambie la percepción del juzgador y en base a eso pueda ser absuelto. Pero son exclusivamente sobre hechos generados al momento del cometimiento del delito, no posteriores, porque no puede cambiar el hecho, puede cambiar la responsabilidad en base a nuevas pruebas. Pero, señor presidente, en un incidente de aumento o disminución de alimentos, que no se puede nunca catalogar como un recurso, menos como un recurso extraordinario, en el incidente se supone que existen nuevas condiciones del alimentante o del alimentado que tienen que ser probadas, no pruebas que ya existen, esa nueva condición, la mejora del sueldo, la disminución del trabajo, la mayor cantidad de recursos que necesite el alimentado, por ejemplo, por una enfermedad o porque ha cursado ya de una escuela o un colegio, esa situación es la que tiene que probarse ante el juez. Por lo tanto, no es un recurso de revisión, es una revisión de la pensión alimenticia, pero en base a un incidente judicial dentro del mismo proceso. Entonces tiene que concebirse así, como un nuevo incidente judicial, porque como la misma ley lo dice, no se causa ejecutoria la fijación de pensión alimenticia, porque puede ser susceptible de revisiones, pero no por eso se puede interponer un recurso de revisión, sino es un incidente sujeto a nuevas instancias procesales, que merece una nueva sentencia. Y obviamente nace en base a una nueva demanda, no en base a la misma demanda. Entonces, señor presidente, esto es algo que es absolutamente incongruente en materia jurídica y obviamente que no se debe concebir como una reforma, merece que esta observación sea acogida por parte de la mesa y comedidamente solicito que así lo sea. Para finalizar, señor presidente, las medidas cautelares o de coerción no pueden ser nunca ejecutadas en contra de quienes no han sido demandados. Vamos a dejar en indefensión a las personas que reciban una notificación de prisión cuando pueden ni siquiera conocer la existencia del alimentante. No pueden conocer siquiera la existencia de un juicio. ¿Cómo se puede condenar a una pena privativa de la libertad a alguien que no esté enterado de un proceso judicial o de una condición familiar? Solamente pueden ser ejecutables estas medidas coercitivas como la prisión preventiva siempre y cuando hayan sido demandados dentro del proceso y hayan cumplido una obligación fijada por el juez. Ahí exclusivamente. Gracias, señor presidente.